Bien, buenas tardes. La maestría en Historia Cultural les da la bienvenida al Seminario de Problemas Socioculturales de México, en el que hemos estado invitando a varias y varios especialistas de diversos temas. En esta ocasión, pues también tenemos el gran gusto de invitar a un gran amigo de hace algunos años, de cuando yo tuve la inquietud de estudiar la licenciatura en lengua francesa en la Universidad Veracruzana. Conocí al maestro Illari y a otros colegas, a otros buenos amigos y amigas que se encuentran, la mayoría en Jalapa, si no mal recuerdo. Otros supongo que han de haber regresado a sus tierras y están en otras actividades. Yo no concluí la licenciatura, pero Illari sí. Y continuó con un montón de actividades y aspectos que vamos a tratar de resumir en un currículum que me acaba de enviar. Entonces, les voy a leer. Illari Martínez Márquez es candidato a doctor en el programa de estudios culturales de la Universidad Católica Portuguesa en Portugal, y dentro del ámbito del programa de cotutela de PhD NET de la Universidad Justus Liebig en Alemania. Es además beneficiario de una beca de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología del gobierno portugués. También es licenciado en lengua francesa, como ya se los había comentado, por la Universidad Veracruzana, y tiene un máster en cultura contemporánea por el Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset en España, y una maestría en estudios culturales por la Universidad Católica Portuguesa. Illari ha dado clases en diversos niveles educativos, desde bachillerato hasta universidad. Es traductor y editor también, y ha publicado también cuentos y artículos de opinión en periódicos y revistas de México y España. El día de hoy nos va a platicar un tema que, si no mal recuerdo, también puede estar un poco vinculado a su trabajo de investigación. Y bueno, pues que lleva por título La construcción de la imagen de Europa en una selección de cuentos latinoamericanos. Yo podría mencionar más cosas y expresar más cariños, pero aquí lo importante es que el maestro nos comparta lo que él sabe, y bueno, pues de la misma manera, recordarnos que esta es una clase, que mantengamos, digamos, el respeto y la convivencia que hemos llevado hasta ahora, y que también, pues, mencionarle al maestro Illari que, bueno, pues, de vez en cuando, algunos vamos a meternos ahí para aprender o preguntarle, ¿no? Entonces, también, si usted quiere voltear ahí a vernos, pues aquí estamos, aunque apaguemos la cámara. Entonces, maestro, lo que usted necesite, aquí estamos para acompañarle, y adelante, adelante, bienvenido a la maestría en Historia Cultural de la Universidad de Guadalajara. Bueno, antes de todo, quisiera agradecerles, para empezar, a los presentes por asistir a esta clase. Y claro, desde luego quisiera agradecerle a Cristian, al doctor Luna, por la invitación a trabajar en esta masterclass de la maestría en Historia de la Cultura. Quiero primero, antes que otra cosa pase, decirles que es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar tan largo y tendido sobre mi proyecto de investigación. Así que si ven que estoy muy nervioso o que empiezo a correr o que voy muy lento, por favor díganme. En segundo lugar, por favor, si tienen algún comentario o alguna pregunta o alguna anécdota que compartir durante la lectura que voy a hacer, por favor, con toda confianza. Y bueno, eso para comenzar. Espero que esto sea interesante para ustedes. Entonces, estoy aquí. ¿Se ve, verdad? Sí, perfecto. Se ve muy bien. ¡Ánimo! Perfecto.
Esta presentación se titula, como ya mencionó Cristian, La construcción de la imagen de Europa en una selección de cuentos latinoamericanos. No puedo ver el chat, pero si Cristian lo puede, y hay alguna pregunta por el chat y Cristian lo puede ver, me puedes decir, Sí, para no estar yo voy a estar ahí pendiente, no te preocupes. Gracias. Muchas gracias. Sí, esta clase está parte de mi trabajo de investigación, de mi tesis, que es justamente sobre la construcción de la imaginación que nosotros tenemos sobre Europa y que obtenemos a través de la lectura de cuentos de ficción en la tradición latinoamericana. Cuando fui contactado para dictar esta clase, se me pidió, o se me dijo, que gran parte del interés del equipo de este programa radicaba en poder tener una aproximación a distintos tipos de investigación. En mi caso, la investigación literaria. Lo que presentaré hoy aquí forma parte del corpus de mi tesis de doctorado, que es todavía un trabajo en progreso. De tal manera, intentaré comentarles la manera en que yo me acerco a los textos literarios, qué es lo que busco en ellos y los métodos que utilizo, tanto como me es posible en mi investigación, para establecer un diálogo con estos textos. Antes de iniciar con el desglose de la clase, quisiera explicar en qué consiste mi trabajo, para dar una idea más general sobre lo que presentaré a continuación. El proyecto de mi tesis lleva por título Imaginations from the Other Side, Literary Representations of Europe in the 20th Century Latin American Literature. Aunque el título suena demasiado pomposo, en realidad parte de una premisa casi inocente. ¿Cómo escribimos o describimos al otro? En este caso, a un otro europeo y a su espacio. Es decir, cómo desde la literatura se imagina la otredad. Desde luego, esto tiene un gran componente personal. Como estudiante, migrante, lector y a veces escritor, estas imágenes de lo distinto que he obtenido desde la infancia chocan con la realidad tangible del mundo en el que vivo. Con la idea de responder a esta pregunta, hice una selección de cuentos escritos por autores latinoamericanos del siglo XX y que poseen una serie de características en común. En cuanto a los autores, como ya mencioné, se trata de escritores que, valga la redundancia, han escrito su obra durante el siglo XX, que han vivido en alguna o algunas ciudades europeas por diversas razones y que con el fin de darle mayor validez formal al trabajo son ampliamente reconocidos por la crítica especializada. Del lado de los textos, encontraremos que se trata de cuentos que ocurren en el espacio de alguna ciudad europea y que, ante todo, tienen por personajes principales a latinoamericanos. En este sentido, es importante puntualizar que el espacio se presenta como un elemento de suma importancia, ya que no basta con que sea un decorado, sino que se imponga como un personaje más y que demuestre su carácter e influencia dentro de la historia. ¿Qué pretendo encontrar en estos cuentos? Imágenes. Por un lado, imágenes que se dibujan sobre el espacio ajeno y sobre sus habitantes, pero también imágenes que nos definen a nosotros mismos en contraste con el otro, pues la identidad nunca es solo lo que somos o lo que creemos que somos, sino también lo que el otro es, y casi más importante, lo que no es o lo que no somos en comparación de los otros. En este sentido, en el último capítulo de mi tesis, intento encontrar relaciones entre las imágenes que se dibujan sobre Europa desde la literatura y aquellas que, a su vez, Europa dibujó sobre América a su llegada y durante los siglos de colonia. Imágenes transformadas, híbridas, que existen en un tercer espacio, que crecen como un injerto dentro del ecosistema narrativo latinoamericano y que vuelven, claro, a su origen. Esto es, un juego de tránsito de textos que no existen por sí mismos, sino en relación con otros, en un gran sistema de literatura mundial, cosmopolita, pero ya llegaremos a ello. Antes de continuar, creo que es importante plantear la pregunta final de todo trabajo de investigación. ¿Para qué? ¿Para qué estudiar este asunto? ¿Por qué invertir tiempo y recursos en este tema en específico? Mi respuesta más simple sería, para conocerlos. Una respuesta más larga sería que en un mundo en el que, a pesar de la infinita cantidad de información a la que tenemos acceso, los prejuicios, estereotipos, odio racial, fobias hacia todo tipo de diferencia, siguen siendo vigentes. Y estas ideas parten casi siempre de la suposición de una manera de vivir, de una cultura, fija en el tiempo y espacio que es agredida por los intentos de cambio. Y es nuestro trabajo como analistas de la cultura
comprender cómo es que estas imágenes se fijan en el imaginario colectivo y, aún más, de dónde vienen dichas imágenes. Es por esto que yo creo, tal vez ingenuamente, que es importante establecer distintos diálogos con los objetos culturales y explotar las cosas que estos guardan en su interior. En este sentido, quiero también decir que si bien el pretexto de mi trabajo es los cuentos latinoamericanos y la imagen de Europa, en realidad lo importante es el proceso, es el método con el cual se llega a analizar, a buscar y analizar estas imágenes. Entonces, claro, el ejemplo es el mero pretexto. Okay. Me gustaría comenzar por establecer un par de ideas para que podamos entender más o menos de lo que hablamos. He intentado no comenzar en un lugar común, pero después de darle muchas vueltas, me temo que no sea posible. Y tal vez esté bien, tal vez los lugares comunes no sean necesariamente una tierra baldía, como diría Eliot, y que puede ofrecer ideas útiles cuando se les presenta bajo una luz distinta. ¿Y qué puede ser más común? Tal vez la pregunta más trillada dentro del estudio de la literatura sea, ¿por qué leemos o para qué leemos? Y me refiero particularmente a la literatura, es decir, a la ficción, porque esta pregunta normalmente no tiene lugar cuando la lectura se dirige a la lectura de noticias, o al estudio de una ciencia o de alguna tarea escolar, o tampoco a leer un manual ni a leer la ruta del autobús. Quiero decir, nunca se pone en cuestión el sentido más utilitario de la lectura, que por otro lado resulta innegable. Vivimos en un mundo de letras en el que leer o no leer hace una diferencia sustancial en nuestra relación con el entorno. Pero volviendo a la ficción, ¿qué hacemos con ella? Para comenzar, me gustaría señalar que el recurso de la ficción ha cumplido con el papel de explicar el mundo, y tal vez nunca haya parado de hacerlo. Pensemos, por ejemplo, en los mitos de la creación, sea de la vida, de la patria, de una tribu, como una serie de narraciones de ficción que relacionan a las fuerzas naturales con la humanidad y además que dotan de un sentido de pertenencia al grupo, a su cultura. Esto es planteado por Marco G., por ejemplo, en su libro Los no lugares, al discutir el origen del espacio antropológico y del que señala que son estas narrativas fundacionales, estas ficciones, las que lo dotan de un anclaje en un tiempo y espacio anterior, imbuido de unas características fijas y sólidas que no cambian a pesar del paso del tiempo. Por otro lado, la narrativa de ficción ha cumplido con un segundo propósito no menos esencial, representar al mundo real, llenándolo a su vez de un fuerte carácter simbólico. Esta consideración aparece ya desde la poética de Aristóteles, la cual funda una larga tradición en el estudio de lo que llamamos mímesis, que no es, sino es el estudio de esta representación de la realidad a través de la narración. Sobre esto se ha escrito mucho y mucho mejor, y hay muy poco que yo pueda añadir. Sin embargo, me gustaría apuntar un par de cosas. Primero, la representación de la realidad de las narrativas de ficción no se limita a espacios y tiempos reales, sino que puede representar elementos que nos resultan familiares, posibles o imposibles, y los utiliza dentro de unos parámetros culturales admisibles dentro de cada caso. Un cuento de hadas no deja de pertenecer a lo conocido por el receptor, aunque las leyes del mundo en cuestión violen las reglas del mundo real. Se entiende su diferencia y esta es aceptada para poder comprender la intención de la narración. Segundo, la forma en la que esta representación es presentada en una narrativa afecta directamente a la manera en la que es percibida y, por lo tanto, en la manera en la que nos relacionamos con ella. El lenguaje que se usa, los movimientos de los personajes en el espacio, el detalle que se da sobre la acción en general, todo esto tiene una repercusión directa en nuestra manera de asimilar la ficción. En este sentido, el trabajo de Auerbach en su libro Mímesis resulta esclarecedor. Sin embargo, esto solo resuelve la mitad de la pregunta. Si bien se entiende la necesidad de las narraciones de ficción como elemento aglutinador de un grupo, no explica la importancia del acto de leer. Para empezar, es necesario pensar en que para leer algo, esto debe estar escrito. Aunque sea una obviedad, dicho de esta manera, esta idea guarda un truco bajo la manga. ¿Quién decide lo que se escribe? ¿Quién lo que se imprime? ¿Quién lo que se lee? Las historias no solo son narradas, también son impuestas y normalizadas, de manera general, a través de la sensación de estabilidad y de la reputación de la palabra escrita. Pensemos, por ejemplo, en La ciudad letrada de Ángel Rama, en donde señala la imposición de la palabra escrita de los conquistadores europeos sobre las tradiciones orales y pictográficas de los habitantes nativos de América. Estas dos maneras de comprender la ficción serán nuestro punto de partida para dividir la charla en dos grandes maneras de aproximarnos al estudio de la literatura.
la lectura distante y la lectura cercana. Desde luego, estos dos conceptos no están totalmente separados y se complementan, como veremos al llegar a los ejemplos de análisis literario. Bueno, es la introducción, sí, al comentarios. Voy a empezar por la lectura cercana. La forma más tradicional para aproximarnos al estudio de un texto en particular sería lo que llamamos lectura cercana. Es decir, una lectura atenta del texto, tratando de comprender su estructura, las características de los personajes, la dinámica de la trama y, en otro nivel, sus significaciones simbólicas y las relaciones intertextuales que pueden establecer con otros textos. La disciplina que toma bajo su cargo estas reflexiones y estudios es la narratología. Durante largos años, la disciplina se dedicó esencialmente al estudio de las narraciones escritas. Sin embargo, y con el surgimiento y auge de nuevos medios masivos de comunicación, su espectro se ha ampliado e incluye dentro de sus intereses a las narrativas del cine, la televisión, la mercadotecnia, el radio, etc. En mi caso, claro, el interés se mantiene sobre las formas literarias de narración. Ahora bien, para avanzar en el estudio de los textos literarios, es importante traer a colación el concepto de cronotopo, desarrollado por Mikhail Bakhtin en su libro Formas del tiempo y del cronotopo en la novela. Este concepto recalca la imposibilidad de separar las coordenadas espaciotemporales dentro de una narración y es usado también para señalar la construcción de formas arquetípicas dentro de las historias que contamos. Bakhtin, en otro estudio, señala que una serie de topos que se establecen en la literatura clásica y que sientan las bases para el posterior desarrollo de los géneros literarios modernos, que han sido continuados por teóricos de otros campos, como en El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, que estudia estos arquetipos desde una perspectiva psicoanalítica. Estos estudios han dado lugar, desde luego, a otra serie de estudios, no solo sobre la intertextualidad presente entre textos literarios, sino también entre distintos medios. Mi ejemplo favorito de esto es Jane Eyre, de Charlotte Brontë, y su relación con las telenovelas latinoamericanas con las que crecimos varios en los 90. No sé si han tenido la oportunidad de leer Jane Eyre. No sé, ¿alguien ha tenido la oportunidad de leer Jane Eyre? Por lo menos yo no. Jane Eyre es el arquetipo de la telenovela. Jane Eyre nace en una casa pues más o menos rica, pero su mamá se muere y entonces ella pasa a ser tutelada por su tía, que la maltrata y la termina poniendo en un orfanato, donde Jane Eyre también tiene una serie de desventuras, y entonces después tiene que salir del orfanato porque crece y entra a trabajar en una casa para ser la ama de llaves de la casa, donde conoce al héroe, bueno, al galán de la novela, que es un tipo rico, desde luego, pero que tiene sus propios trastornos porque está casado, pero no quiere a su esposa y unas historias, y se enamora de Jane Eyre, pero entonces Jane Eyre se va porque no se siente correspondida correctamente en el amor con el hombre y entonces empieza a vagar por ahí porque, claro, no tiene a dónde ir, y termina en un paraje árido donde la rescatan unas hermanas, y ahí conoce a otro hombre que es un predicador, que se enamora de ella, pero entonces en un giro de la trama descubren que en realidad todos ellos son primos y que el tío les dejó la herencia a todos y que les había encargado que buscaran a la hija de su hermana fallecida, que nadie sabía dónde estaba, y entonces resulta que Jane Eyre es rica, y cuando retoma su estatus de riqueza, va a buscar al galán y se casa con él, y son muy felices después. O sea, es básicamente la trama de cualquiera de nuestras telenovelas. Entonces, esto es interesante porque desarrolla una intertextualidad entre los medios y a través del tiempo. Jane Eyre es una novela que se escribió en 1847. O sea, podemos darnos cuenta de la distancia temporal que existe, pero cómo la historia se mantiene. Ok. Afortunadamente, la narratología no se detiene en estas reflexiones meramente formales, sino que se ha expandido en su carácter contextual, por ejemplo, para encontrarse con otras disciplinas y aproximarse de distintas maneras al estudio de sus objetos. Por ejemplo, el fascinante mundo de la narratología cognitiva y sus teorías como la teoría de la mente, de la personificación o de la proyección de espacios.
Aquí quisiera hablar un poco de esto, también porque como la idea es ofrecer una visión más o menos amplia de las posibilidades de los análisis de textos literarios y cómo los podemos usar o cómo se están usando ahora. Quisiera comentarles un poco. Por ejemplo, en la narratología cognitiva intenta estudiar los procesos por los cuales comprendemos la ficción, las cosas que pasan en nuestro cerebro y esto. Entonces, por ejemplo, la teoría de la mente dice que nosotros aprendemos de la ficción y aprendemos cuál va a ser el resultado de una acción y así podemos adelantarnos a este resultado. Entonces, ellos sostienen que nosotros estamos siempre rellenando los espacios vacíos del futuro a través de lo que aprendemos de la ficción. No tenemos la teoría de la personificación, que dice que nosotros nos adentramos en el cuerpo de los personajes cuando leemos, y porque ellos trabajan con la idea de las neuronas espejo, que han descubierto que cuando nosotros estamos leyendo ficción y encontramos una acción, la parte del cerebro que se encargaría de que nosotros realizáramos esta acción físicamente se activa. En este sentido, la idea es que leer es hacer. Entonces es así como nosotros nos acercamos y nos identificamos con los personajes y los acompañamos en todos sus vericuetos, y también atravesamos los niveles de conciencia que ellos puedan tener. Si ellos sueñan, nosotros nos adentramos en el sueño. Si ellos corren, nosotros corremos con ellos. Y bueno, esta es una teoría que a mí particularmente me parece fascinante. Y tenemos la teoría de la proyección de espacios, en la que la narratología cognitiva sostiene que cuando nosotros pensamos en un espacio, cuando leemos ficción y pensamos en un espacio, acudimos a nuestra memoria ante todo para construir los espacios narrativos. Entonces, si pensamos en la Torre Latinoamericana, por ejemplo, en narración, todos más o menos tenemos una imagen de la Torre Latinoamericana en nuestra cabeza y esa es la imagen que utilizamos. En cambio, si la narración nos manda a una cafetería en Mumbai, por ejemplo, nuestra memoria hecha a mano de todas las características que conocemos de una cafetería para construir un espacio que se parezca a lo que nosotros consideramos una cafetería y poder a partir de ahí comprender el texto que estamos leyendo. Todo esto es una subsección de la narratología que es súper interesante, y si alguien tiene interés particular puedo darles también bibliografía. Bueno, en el caso de mi trabajo, la rama de la disciplina en la que me coloco es la imagología, que no es estrictamente una rama de la narratología, porque se considera parte de los estudios de literatura comparada. Sin embargo, su objeto no deja de ser la narración. En este caso, de características que se atribuyen a otros grupos. De acuerdo con Leersen y Beller, el principal objeto de estudio de la imagología parte de la idea del llamado carácter nacional, con la cual se presupone que un grupo de personas que comparten una nacionalidad compartirán también una serie de características similares y sugieren que el surgimiento y refuerzo de estas ideas se da a través de la literatura. Lo importante de esta forma de analizar textos literarios, más allá de su interés intrínseco, viene de la manera en la que la narración, una narración cualquiera, puede sustituir a la realidad y ocupar su espacio al crear una imagen que representa a un grupo en su totalidad dentro de la imaginación colectiva del grupo al que pertenece dicha narración. Por ejemplo, ser un caballero inglés, o ser romántico como los franceses, o nuestros chistes de los gallegos, o cuando decimos ser codo como regiomontano, o etc, etc, etc. Aunque este estudio, bajo esta categoría, se ha reducido, según reconocen varios teóricos, al espacio europeo, no deja de resultar evidente que también tiene una profunda relación con otros trabajos, por ejemplo, con el orientalismo de Edward Said. Esto se relaciona directamente con el estudio del cronotopo, pues las imágenes sustituyen a los habitantes de un lugar en particular, considerando la idea de nación, y van cambiando a través del tiempo.
En este sentido, es posible que dichas narraciones afecten también a nuestro concepto de un lugar geográfico, que se torna un personaje en sí mismo. Los Cristian no me dejará mentir, y los demás que hay veracruzanos, si hay alguno más. Cuando nosotros vamos por ejemplo, cuando nosotros vamos a Ciudad de México, y alguien nos dice, ay, ¿de dónde vienes? De Jalapa. Debe ser súper padre estar con las palmeras y la playa y así. Y uno piensa, bueno, en Jalapa está lloviendo casi todo el tiempo, entonces, pero esa es la clase de afectación que puede tener la realidad, o nuestra idea de realidad, a través de las narraciones, a través de lo que conocemos por narración. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora paso a la lectura distante. No sé, veo el chat que brinca ella. ¿Alguien está comentando algo en el chat? ¿No? ¿Hola? No hay ningún comentario en el chat. Es que no quiero abrirlo para no... No, ok. Gracias. No hay ningún comentario, maestro. Ok, es que veo que brinca, entonces no sé qué está pasando. Pero bueno. No, solo hacen ahí, dicen que sí, muy bien, que una película, hay saludos, etcétera, pero nada más. Perfecto. Continúo entonces. Lectura distante. Por otro lado, es importante reconocer que la literatura no existe en un ámbito separado de su contexto histórico-social. En este sentido, es relativamente sencillo entrever las posibles influencias que las fuerzas externas tienen en las narrativas de ficción, en sus temas, por ejemplo, en los elementos simbólicos que presentan, en los hechos que describen. Pero también es importante considerar la profunda influencia que la literatura puede tener en algunos procesos sociales. En su libro Comunidades Imaginadas, Benedict Anderson nos da algunos importantes ejemplos de la manera en que la literatura ha influenciado a los procesos sociales a lo largo del tiempo. El florecimiento de las lenguas vernáculas gracias a su uso en la escritura de novelas, por ejemplo, y además su reproducción en masa gracias a la imprenta en la Europa del siglo XVI. La posibilidad de leer en un idioma propio ayudó enormemente al surgimiento y establecimiento de las identidades nacionales y de una diferenciación del otro. En América, el fenómeno de la literatura impresa ayudó a diseminar el español a través del continente. Ya en los reportes de Pizarro, por ejemplo, aparecen inventarios de libros que se importaban desde los virreinatos de la Nueva España y del Perú. Estos procesos, desde luego, no ocurren de manera aislada ni se desarrollan de manera horizontal con respecto a los procesos de otros grupos. Entonces, y retomando la idea que presenté al inicio de esta charla, la literatura se vuelve una cuestión de Estado al decidir en qué idioma se imprime y qué se imprime, creando un mercado de lectores y una sensación de comunidad. Dentro de esta aproximación al estudio de la literatura, podemos considerar los estudios de Franco Moretti y el uso del Big Data para comprender los procesos a los que él llama olas y árboles sobre la distribución e influencia del material ficcional dentro del sistema de la literatura mundial. Y aunque el sistema del Big Data no encuadra dentro de mi estudio, comprender el sistema de intercambios al que llamamos literatura mundial sí resulta de suma importancia. Hay una primera concepción de la literatura mundial relacionada con una forma de cosmopolitanismo, en la que las relaciones entre las distintas literaturas se establecen de manera igualitaria y es la calidad de cada trabajo y el gusto del público lo que decide su suerte, que es una idea que es bastante, ¿cómo decirlo?, naif, de cómo cómo funcionan los procedimientos y los procesos. Sin embargo, como hemos mencionado, una más reciente conceptualización de la literatura mundial reconoce que las relaciones entre las distintas narrativas se establecen también de manera vertical y nunca de igual a igual. Es decir, aunque todos los grupos humanos han desarrollado sus propias narrativas, no todas han sobrevivido a los contactos con otros pueblos. A lo largo del tiempo, muchas de estas formas orales o escritas han sucumbido ante los programas de imposición de una cultura universal dentro de un territorio. Aunque, como es sabido, es imposible apagar una cultura entera. Y, como queda claro, los puntos de contacto transforman tanto a las historias que quedan del lado dominado como a las del lado dominador. Aquí, debo señalar que la forma de literatura mundial y de cosmopolitanismo que presento reconoce la imposibilidad de una cultura original o sin influencias, sino que tiende a identificar el proceso de mezcla como la parte más relevante de los cambios culturales.
A partir de ese punto y como parte de ese sistema, debemos hacer un análisis de los pasos que este proceso de hibridación cultural sigue para obtener un tercer objeto literario. De acuerdo con José Carlos Mariátegui, en su ensayo El florecimiento de las literaturas nacionales, existe una forma de evolución en las literaturas. Una etapa colonial en la que solo se importa literatura y se repiten los parámetros establecidos por el centro colonizador. Una etapa cosmopolita en la que se empiezan a aceptar más y diversos temas, más y diversas formas de escribir. Y una etapa nacional en la que la literatura encuentra una voz propia. Resulta curioso que las metáforas sobre las mezclas culturales se hayan desarrollado hacia el lado de la biología, pues ahora hablamos de híbridos e injertos y ecosistemas literarios. En cualquier caso, es dentro de este sistema evolutivo en el que sitúo mi trabajo. Eso es la introducción de esto, como para tener un lugar común de donde partimos. Ok, ahora, imágenes de Europa en la literatura latinoamericana. Quisiera empezar esta sección con un ejemplo de una imagen persistente en Latinoamérica. Perdón. Sobre el espacio europeo. En una entrevista con Elena Poniatowska, el novelista, Premio Nobel de Literatura y diplomático Miguel Ángel Asturias, decía que en Francia el interés por América Latina no es solo de la Sorbona, de institutos como el Institut d'Amérique Latine o en la Casa de América Latina, sino que nuestra novelística latinoamericana ofrece la historia y la geografía de nuestros países y resulta fácil estudiar sociología de América Latina con solo leerlos. He recorrido toda América Latina y tratado a la gente del pueblo, y llegué a la conclusión de que los pueblos son todos iguales. Cada uno tiene una forma de hablar, una jerga, un argot especial, pero en el fondo compartimos las mismas pasiones y sufrimientos. Anímicamente somos emocionales, no meditativos ni analíticos. Entre nosotros es el corazón quien manda. Después, recorra usted Europa y se dará cuenta de que allá existen defectos más graves que los nuestros. Allá no hay hospitalidad, ni mano abierta, ni ayuda a quien tiene necesidad. Serán las consecuencias de la última guerra mundial, la dureza de la reconstrucción después de los bombardeos, pero ninguno se detiene en la calle para ayudar. En cambio, en un pueblo de México, de Guatemala, de Bolivia, una persona se desmaya y se detienen 100 personas. Seguimos siendo humanos. Esta es una imagen que tenemos muy arraigada en general y que aparece en muchos distintos lados. Esto me parece esclarecedor, pero continúo. Más allá de lo anecdótico de la declaración, es interesante hacer un análisis de los elementos a los que se hace alusión. Por ejemplo, la idea de la unidad latinoamericana, en la que todos somos más o menos lo mismo de norte a sur del continente, asignándonos unas ciertas características y atribuyendo otras, casi todos defectos, a los que no forman parte de nuestro grupo. Después, claro, la calidad de nuestra literatura que permite comprender nuestras formas de comportarnos como sociedad. Finalmente, y dentro del espectro de nuestras virtudes, la repetición del tópico del buen salvaje y la bondad no afectada por el mundo moderno. La pregunta aquí es, ¿de dónde viene esta imagen? Para responder a esta pregunta, es necesario echar mano de los dos sistemas de investigación en la literatura. Primero, de manera distante, pues ya desde los primeros escritos de Colón, sus cartas y reportes, diciendo que a sus patrocinadores que había descubierto el paraíso su llegada a América, la tierra del nuevo continente, fue mitificada según las tradiciones del cristianismo. Asimismo, y dentro de la misma tónica, los nativos fueron idealizados como representantes del estado natural del hombre, que, aunque alejados de la adoración del dios de los conquistadores, eran inocentes y cumplían con los ideales de bondad. Estas ideas aparecen en la bula en la bula intercaetera de 1493 y también en las décadas del Orbe Novo de Pedro Martín de Anglería o en la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas. De alguna manera, y como lo han señalado Octavio Paz, o Gorman, o Miñolo, estas primeras imágenes, la del buen salvaje entre otras, sentarán las bases sobre las cuales la identidad latinoamericana se hubo de construir,
pues en la mente de los conquistadores, el espacio del continente no estaba separado por las diferencias culturales de sus habitantes, sino unificado por su propia utopía de haber encontrado el Edén. Siguiendo esta línea de pensamiento y ateniéndonos a la teoría de la evolución literaria propuesta por Mariátegui, la reproducción de estas ideas en las novelas de la época, y desde luego que son impresas en español, condicionó la autopercepción de los primeros intelectuales escritores del continente, entendiendo que en la letra impresa y el idioma desplazaron a un lugar marginal las antiguas tradiciones orales y sus narrativas que solo serían rescatadas hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, estos escritores intelectuales estaban sujetos a dos condiciones. La de ser parte de esta idealización, es decir, de la imagen asignada a su lugar en el espacio americano y a su dependencia a los capitales para el consumo y la creación de trabajos literarios. Será hasta finales del siglo XIX y principios del XX, es decir, tras las guerras de independencia y la llegada de la estabilidad en la región, que estas condiciones se transformen y los intelectuales comiencen a pensar en la posibilidad de una literatura propia, heredera, sin embargo, de las literaturas europeas, como podemos apreciar en el siguiente pasaje escrito por don Alfonso Reyes. En Última Thule, Reyes persigue del presagio de América, que puede rastrearse en los textos de la antigüedad y del que el anuncio del coro de Medea en la tragedia de Séneca es su texto emblemático. La prefiguración del Nuevo Mundo en los míticos islarios medievales, la supervivencia de la Atlántida en el imaginario popular, los vagos ecos de las expediciones vikingas de Eric el Rojo y las imágenes del Imago Mundi con las que Colón planea su viaje hacia el oeste, cargan de misticismo geográfico las empresas del descubrimiento de América, proyectada entre la fábula y la ciencia de cartógrafos y humanistas. Para Alfonso Reyes, el descubrimiento de América solo es un paso más en la evolución de las culturas de la humanidad, y viene desde la antigua Grecia, y él hace una cartografía desde la antigua Grecia hasta el descubrimiento de América, lo cual solo refuerza la idea de que los escritos, la literatura latinoamericana, la identidad latinoamericana, parte de las ideas que fueron traídas para concebir a América por los conquistadores. Este programa, el de Alfonso Reyes, el de los primeros intelectuales escritores latinoamericanos, tampoco resulta totalmente ajeno a su contexto histórico, pues el desarrollo de las literaturas nacionales formó parte del programa de los gobiernos recién establecidos en la región para establecer las identidades nacionales y dar un sentido de pertenencia a los habitantes del espacio que habían quedado desprovistos de una identidad. Grandes nombres como Martí, Sarmiento o Rubén Darío exploran estas ideas, emprendiendo también una peregrinación a París, centro cultural del modernismo por excelencia, y también como una forma de emanciparse de la tradición hispana, que ya no ofrecía nada, según palabras de Gutiérrez Nájera. Antes de seguir, y si bien podemos presentir cómo responde esto a una parte de la pregunta sobre el origen de la imagen propuesta por Miguel Ángel Asturias, una segunda pregunta se levanta a partir de este punto. ¿Es posible hablar de una identidad latinoamericana y de una literatura? Lamento no tener una respuesta para la primera pregunta, pero puedo intentar responder la segunda. Durante el periodo de la modernidad latinoamericana y tras los primeros intentos por ser reconocidos dentro del sistema de la literatura mundial, que entonces manaba de los centros europeos y principalmente París, los intelectuales latinoamericanos se dan cuenta de que es muy difícil entrar en los círculos intelectuales del viejo mundo. Además de esto, la falta de lectores, pues recordemos que los niveles de alfabetización para inicios del siglo XX no eran demasiado alentadores, obligaron a los escritores e intelectuales latinoamericanos a establecer líneas de comunicación entre ellos a lo largo del continente, y crearon un sistema de revistas que abarcaba desde México hasta Argentina, y en donde se publicaban textos de cada uno de ellos. Así, los mexicanos conseguían ser leídos en Venezuela o Perú, y los nicaragüenses en México o en Cuba, y etc., etc. A partir de estas migraciones intelectuales hacia París, encontramos que una segunda, más hacia la mitad del siglo XX, un grupo de jóvenes escritores latinoamericanos, Alejo Carpentier, Arturo Uslar Pietri y Miguel Ángel Asturias mismo, encuentran un proyecto político literario en común
que es la emancipación estética de América Latina a través de su primera identidad literaria propia, notoriamente diferente de las que se traducían desde Europa, que estaban interesados más que nada en concebir un programa estético contundente, capaz de expresar la particularidad cultural latinoamericana. El nombre seleccionado para este proyecto viene del libro El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, y se titula Lo real maravilloso. En el eje Carpentier-Uslar Asturias, el realismo mágico, el realismo maravilloso, se convierte en realismo mágico, y el concepto es definido en orden de manera que se pueda generar una nueva estética que pueda representar la naturaleza híbrida de la literatura latinoamericana. Esta nueva estética permite, primero, quitar el control de algunas personas, sobre todo de los criollos, que todavía están o de las élites, quitarles el control de lo que se lee y lo que se escribe y lo que se publica, y dar más variedad a los discursos provenientes de la región, creando así una nueva perspectiva del mundo. En este sentido, la intención era nombrar la realidad como un juego de dicotomías, como por ejemplo lo salvaje y lo mágico contra lo civilizado y lo realista. En otras palabras, hay una síntesis, una hibridación cultural entre las historias orales y las mitologías latinoamericanas con los modelos y las estructuras de la novela y el cuento y las formas de escribir europeos, como ya ha señalado Ángel Rama en su libro La ciudad letrada. Esto es importante porque es la primera literatura que no está totalmente subordinada a la mirada europea, sino que tiene una estética independiente. Este proyecto de estos escritores lo que permite el nacimiento del boom latinoamericano, que opera no solo como un proyecto de marketing, sino también como una visión particular de la región y que la ubica, por fin, como parte del sistema de la literatura mundial. Es aquí cuando empieza a tomarse conciencia de las posibilidades de lo que se escribe desde América. Y ha sido sumamente influyente no solo en la literatura como una forma de concebir a América Latina, sino que también ha influenciado a escritores de otras latitudes que también han sido consideradas como periferia o en los márgenes, como a escritores en países africanos o en países asiáticos, a los que también se les ha dado por llamar realismo mágico. Sin embargo, después del boom y cuando el realismo mágico se volvió en realidad una etiqueta para vender más libros y para esencializar y exotizar la literatura latinoamericana, un grupo de jóvenes de todo el continente lanzaron un manifiesto que se llama Macondo, Mac-Ondo, como es una síntesis entre McDonald's y Macondo, en el que se rebelan contra la imposición de tener que escribir realismo mágico. Ellos dicen que, cito, contra la identificación naturalizada del realismo mágico como un único horizonte estético para la literatura narrativa latinoamericana, tanto por parte de los públicos lectores como de los mercados editoriales globales, y contra la reducción de la diferencia antagónica y constitutiva del espacio literario regional a una única identidad estética esencializada y totalizada. Aquí cabe, por ejemplo, una anécdota de Juan José Saer, cuando gana una beca para ir a estudiar literatura a Estados Unidos, y al entregar sus cuentos se le dice que no están bien porque no tienen suficiente realismo mágico y que los latinoamericanos tienen que escribir el realismo mágico. Y ellos, los que se manifiestan a través de Macondo,
reniegan de esta necesidad y posición de escribir siempre realismo mágico. Ahora, estos tres ejemplos ayudan a responder la pregunta sobre si es posible hablar de una identidad latinoamericana, de una literatura latinoamericana. Porque son tres ejemplos de cómo la literatura latinoamericana ha siempre operado en bloque. Desde el establecimiento de la red de revistas, donde los escritores intelectuales han trabajado siempre unos con otros sin importar la latitud, hasta después el boom, que se considera un asunto latinoamericano, como parte de un grupo total latinoamericano. Y finalmente los participantes del Manifiesto Macondo, que también presentan un modelo en bloque de negación del realismo mágico. Después es momento de pasar a la literatura cercana, bueno, a la lectura cercana y a la selección de cuentos que tengo hasta el momento. Y esta es la última parte de esta presentación. Como señalé al principio, estos cuentos son todos de autores latinoamericanos que han vivido en Europa. Tienen todos los textos, personajes latinoamericanos que se tienen que enfrentar al espacio europeo y construyen imágenes que son de cierta manera conocidas por todos nosotros. Primero, tengo Cuerpo Presente, de 1962, de Sergio Pitol, en el que un personaje mexicano, Daniel Guarneros, presenta su vida en Europa en dos etapas diferentes. Una cuando es estudiante y quiere hacer la revolución, y entonces va a París y quiere estudiar con la gente de la Sorbona y conoce a otros compañeros latinoamericanos que tienen el mismo sueño, la misma intención, revolucionarios, y hablan sobre el tema y discuten, sus tertulias versan sobre esta discusión. Después Daniel Guarneros vuelve a México y entra a la política y consigue un buen puesto y empieza a escalar puestos. Y entonces cuando él vuelve a Europa con su nueva esposa, con su familia, con su hijo, él se da cuenta de que esa Europa ya no es la misma Europa que él encontraba cuando era joven, que es una Europa de gastos, de lujos, y que está desprovista de aquellos sueños de juventud. Luego tengo El rastro de tu sangre en la nieve, del 76, de Gabriel García Márquez, en el que una pareja de recién casados colombianos viaja de luna de miel a Europa y quieren ir a París. En el camino hacia París pasan por Madrid, donde ella se pincha el dedo con una rosa y se empieza a desangrar. Y el asunto es que ella es la que sabe francés, ella es la que ha estudiado en Europa, y él nunca había salido de su casa. Entonces, presenta una imagen, este cuento, del buen salvaje, claro, porque Billy Sánchez, que es el personaje, es incapaz de comprender el funcionamiento de la sociedad europea, parisina en este caso. No comprende el idioma, no entiende cómo debe proceder ante la falta de Nena, que es su esposa. Y la historia se desarrolla en ese sentido. Después tengo El tiempo perdido, de José Donoso. Esta es una novela corta en la que José Donoso presenta a un grupo de jóvenes chilenos que sienten una especial afición por En busca del tiempo perdido, de Proust, y tienen como forma de personificación tomar cada quien un nombre de la novela de Proust y más o menos jugar en el rol del personaje. Y ellos sueñan con París, con el París de En busca del tiempo perdido, con las grandes fiestas, con la bohemia, con el mundo intelectual. Entonces el personaje principal
obtiene una beca para ir a escribir su novela a París. Todos son muy felices, lo despiden, él consigue llegar hasta París, y una vez en París se enfrenta con la desilusión de que el mundo no es como él pensaba que era desde las novelas. No consigue, desde luego, entrar en los círculos intelectuales, no consigue llegar a alcanzar esa vida bohemia, su beca apenas le alcanza para vivir en una guardilla con otros latinoamericanos, uno que pinta y otro que hace poemas. Y al final ni termina bien su novela, ni termina el tiempo de su beca y se regresa a Santiago. Y entonces, cuando Perdón, llegas a... maestro, Dígame. están levantando la mano. Ok. Valeria Pérez está preguntando que si no hay cuentos de esa época escritos por mujeres, pero no sé si Valeria quiera preguntar directamente aquí prendiendo su micrófono. Tal vez no. ¿Está ahí Valeria? Ah, dice que no puede prender el micrófono. Bueno, Okay. Entonces, que solamente pregunta eso, de si no hay cuentos de esa época escritos por mujeres. Marina dice que pensaba precisamente en eso. Creo que quizá alguno de Silvina Ocampo se puede incluir en esta selección tan específica. A Silvina Ocampo no la he leído, creo. O no me he acercado tan profundamente. Pero me lo noto, muchas gracias. De lo que yo he leído, muchas veces ocurre que, y no solo en el tema de si hay escritoras que hayan desarrollado su trabajo con esas características, sino con muchos otros escritores ocurre que los espacios se vuelven mera decoración y las historias podrían pasar en cualquier otro sitio. Ahora, con las escritoras, por lo menos con las que yo me he acercado, lo que pasa es que su interacción se vuelve más hacia lo personal, hacia una reflexión personal y no hacia una interacción con el mundo exterior. Hay ahí alguna cosa, pero desde luego o sea, es una pregunta que es muy, muy importante y a la que yo estoy intentando abocarme para poder añadir a esta selección una o varias escritoras latinoamericanas. Claro que sí. Adelante, maestro, con su exposición. Ok. Después, los demás cuentos, bueno, tengo Sensini, de Roberto Bolaño, del 97, en donde dos escritores latinoamericanos, uno muy joven y uno muy reconocido en Argentina, pero que en España la está pasando mal, coinciden en concursos de cuentos y esta historia tiene la cualidad de enfocarse a la nostalgia de la patria. ¿Cómo se ve la patria? Esto es claro, la historia está ambientada todavía dentro del tiempo de la dictadura en Argentina, y entonces también es sobre la añoranza de la patria, la nostalgia de la patria, pero como un lugar también liminal, como un espacio imaginario. Del cuento Una aventura en Granada de Roberto Ar, todavía no estoy muy seguro de su inclusión, es un poco más complicado, creo. No vale mucho la pena mencionarlo si no está tan seguro. Y finalmente tengo Bárbara, de Julio Ramón Rivero, del 72, en el que un personaje peruano viaja a Varsovia a una reunión del Partido Comunista, con las juventudes comunistas, claro, y entonces él, junto con los demás compañeros, conoce a una chica, Bárbara, polaca, con la que no puede hablar, porque ella no habla español ni francés, y él desde luego no habla polaco. Y entonces toda la historia se da a través de la incapacidad de ambos para comunicarse. Todos estos cuentos persiguen
encontrar, o todas las imágenes que yo encuentro en estos cuentos, persiguen relacionarse con imágenes que han sido traídas o que fueron traídas y que están descritas en los primeros reportes sobre el espacio americano por parte de los conquistadores. Yo hasta aquí llego de momento porque, como les mencioné al principio, esto todavía es un trabajo que está en progreso y hasta aquí tengo el análisis hecho. Si quieren y llevan buen gusto, podemos pasar a una parte donde podamos compartir comentarios y sí, perspectivas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, maestro, por lo que nos has compartido en este momento. Y no sé si quienes estén asistiendo, pues nos deseen aquí compartir algún comentario. A mí me agrada mucho seguir retomando el tema de un inicio, ¿no? Estas disyuntivas que también se pueden reflexionar sobre si la literatura la podemos considerar como una fuente histórica que pueda ser utilizada también en los trabajos de investigación que hacemos de forma cotidiana. Pero bueno, también hay un montón de aspectos que el maestro nos ha expuesto en esta, pues en esta clase. Así que, no sé, somos 27 personas y quiero creer que alguna de ellas pues, por ahí tendrá alguna duda. Me parece que no se pueden prender los micrófonos. Pero voy a ver esta situación. A ver si ahí lo pueden hacer. ¿Se puede hacer? Sí, ya lo permite. Perfecto. ¿Ya está? Sí. Adelante. Hola, ¿sí pueden prender su micrófono? Sí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Por favor. Solo para saber, me dice aquí Rebeca que la configuración no permite prender el micrófono. Sí, ya lo permite, dice. Ok. Bueno, ahora sí. Si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere reflexionar, si alguien quiere felicitar, si alguien quiere lo que crea conveniente. Discrepar, cualquier cosa. Marina está levantando la mano. Adelante, Marina. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a buscar, a lo mejor en Silvina Ocampo hay alguna cosa. Precisamente pensaba en que no es tan sencillo incluir mujeres. Yo estaba como tratando de hacer un repaso mental y las características que tú estás necesitando son como muy particulares. Quizá voy a darme la tarea de buscar en una selección que tengo a ver si alguna es útil. Yo me imagino que quizás sí, porque pues al final de cuentas se juntaba mucho con Borges y todo, en Argentina era como muy palpable esta noción de querer estar hacia Europa. Entonces voy a buscar algo a ver si encuentro. Y yo Muchas quiero gracias. pues agradecerte, pero también preguntarte en las lecturas que nos pasó Cristian, hay sobre esto que platicabas tú de la imagología, respecto a la construcción del imaginario social. Yo ando necesitando sustentar un poco más esa parte en mi propia investigación y quería preguntarte por alguna sugerencia respecto a bibliografía que me pueda ayudar a eso. Claro, sobre qué es más o menos tu investigación, como para saber cómo de qué. Yo estoy haciendo mi investigación sobre las historias que hay en la región de tesoros, los que buscan tesoros. Ya ves que hay como una estructura también muy particular respecto a qué se encuentra, en dónde, cuáles son los tiempos propicios para buscarlos y así. Pero eso está como muy permeado a toda la parte
es parte de cualquier persona. Yo estoy segura que ahorita seguramente me están escuchando y a más de 2 personas van a tener alguna historia en particular que me pudieran a lo mejor compartir. Y pues yo quiero sustentar esa parte de cómo se construye ese imaginario social. Claro, o sea, si entiendo bien, tal vez las formas, hay un texto de Aleida Asman sobre, lo puedo escribir aquí, ¿no? Es que, ¿te puedo escribir el nombre? Sí, bueno, no, Aleida Asman tiene un texto sobre la construcción de la memoria colectiva. Uh-huh. También las formas, bueno, sí, la imagología podría ayudarte desde el punto de vista de la construcción de estas imágenes, de cómo, cuáles son las imágenes que existen ahí, en cuyo caso yo creo que Joseph Beller y Leersen, Michael Leersen, creo que se llama, puedo enviarte, lo mandé creo, o si no puedo mandarte por aquí con Cristian unos textos. Ellos afortunadamente son muy compartidos y lo ponen todo en internet, nos caen muy bien. Y si me das unos días para pensar también qué otra bibliografía podría servirte, también te puedo mandar algo con Cristian o siempre podemos coordinar para hablarnos por correo o cualquier cosa. Vale, gracias. Gracias a ti. Yo quisiera hacer una pregunta, si se puede. Bueno, perdón. Sí, no, claro que sí, compañero, ahorita no estoy viendo tu nombre, también si nos hace el favor, Iyari, pues igual también ahí en el chat podría colocar su correo electrónico y, Claro. Y creo que también eso puede servir ahí para los contactos ya más personales. Y adelante, compañero, lo que usted quiera preguntar. Iyari, ¿cómo estamos? Saludos desde Jalapa, gusto verte otra vez. Bueno, pues más bien es interesante justamente esta mirada eurocéntrica que existe de la construcción, ¿no?, del mundo. Lo dice Wolf con Europa y la gente sin historia, de que hay realmente una mirada única que se nos impone de la historia, ¿no? De pensar que la historia mundial es realmente la historia europea, cuando en la realidad en la Edad Media Europa era únicamente la periferia, el centro estaba en Asia, ¿no? La ruta de la seda, etcétera. Es hasta que se descubre América y empieza la conquista de América que las riquezas llegan a Europa y que se vuelve el centro del mundo temporal, al menos, ¿no? Se desarrollan los imperios, etcétera. Pero bueno, es interesante esta mirada latinoamericana de la idealización eurocéntrica y luego la desilusión ante la misma, ¿no? Es como justo la idea que nos venden de que Europa es lo máximo y que de repente llegan, viven, descubren y se dan cuenta que no es para nada pues lo que se imaginaba, ¿no? No es esta tierra de oportunidades, no es este éxito, no es esto, pues eso, triunfar, ¿no? Simplemente es una tierra dura, es una tierra donde las personas, los sentimientos no son como los latinoamericanos, que somos muy expresivos, ¿no? Es realmente muy como, se topan con pared, ¿no? Y aparte se dan cuenta que no tienen las mismas oportunidades, la economía no es la misma, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo estos autores empiezan a dar esa construcción. Por ahora me he tratado de acordar de literatura, de algún otro texto relacionado, pero pues no se me viene ahora a la cabeza, pero bueno, es el comentario que quería hacerte. Por cierto, para la persona que habló antes, que trabaja el asunto de los tesoros, me parece que Bakhtin tiene algo también sobre memoria, ¿no? Sobre construcción de memoria, Sí, y análisis de eso. Ajá. Y entonces también puede ser. Y también yo tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo en una zona rural del altiplano poblano. Es una zona de Puebla donde hay muchas haciendas abandonadas y justo ahí hay muchísimas leyendas sobre tesoros. Yo cuando llegué haciendo otra cosa y toda la gente con la que trabajaba me preguntaba, oye, pero tú vienes por los tesoros, ¿verdad? O sea, todo mundo era eso, el tema, ¿no? Y lo cual te habla de antecedentes de que gente que a lo mejor sí ha ido a eso o de la manera de integrar a un extraño en la comunidad, ¿no? Bueno, hay mucho trasfondo ahí para investigar, ¿no? Te mando un abrazo, Yari, hasta Portugal, ¿verdad? Hasta Lisboa. Sí. Muchas gracias, Órale, Jorge. Bueno, gracias por asistir. Sí, para empezar es súper interesante, como dices,
la primera imposición eurocéntrica, ¿no? Cómo todo tiene que ser validado por el centro para, sí, para tener para poder considerarse como un algo. Hay un libro muy bueno que se llama La República de las Letras, de Pascale Casanova, en el que ella habla precisamente de cómo durante buena parte de la modernidad todo tenía que pasar por la aprobación parisina. Después ella, bueno, después habla ya un poco, se pone un poco muy francocentrista, pero como primera idea es muy interesante. Y después creo que es muy interesante también empezar a considerar que cada lugar se vuelve un centro y los demás lugares se vuelven periferias, como en una transposición de mapas móviles. Hay un libro de Darbeck que trata justo de eso, de cómo todas las posiciones se van sobreponiendo y todos los mapas se van sobreponiendo unos a otros, y cada lugar, cuando gana voz, se vuelve un centro de sí mismo y empieza a concebir una visión del mundo. Entonces hay tantas visiones del mundo como lugares se puedan volver centros. Y claro, o sea, todos tendemos a estas esencializaciones del mundo, porque sirven desde luego para poder completar los espacios faltantes de nuestros mapas mentales. Pero siempre es chocante, no sé, el síndrome de París se llama, ¿no? Entre los japoneses, los turistas japoneses, que terminan sintiéndose mal porque París no es lo que se imaginaban y les da un ataque. Pues, que es básicamente un ataque de decepción por llegar y encontrar que no hay ratatouille, pero sí hay ratas. Entonces, del tamaño de conejos. Del tamaño de conejos y que comen en la calle, o sea, están ahí. Es una cosa que pasa. Y también pasa, por ejemplo, pasa mucho, creo, con África, con nuestras concepciones de África, y cómo nos imaginamos África y cómo ha sido esencializada África, desde el Magreb hasta el Sahara y lo subsahariano y todo, y de repente descubrir que Luanda es la ciudad más cara del mundo, la capital de Angola, y que es una ciudad sota, y empieza a romper algunos esquemas, pero también ayuda a construir otras formas de ver el mundo. Sí es muy interesante tu comentario en ese sentido. Ahorita, a propósito de lo que menciona Jorge, si me permite también reflexionar precisamente lo que estábamos dialogando al inicio de tu exposición, aspecto que no grabamos, ¿no? Pero sí reflexionar la pandemia, ¿no? Cuando comenzamos a observar las noticias de lo que sucedió y sigue pasando en varios espacios de Europa, a muchas personas les da terror o inquietud porque se pensaba entonces que si allá se están muriendo miles y entonces se está cerrando y están llevando no sé, recuerdo, no sé si ustedes también lo recuerdan, ¿no? Estas escenas increíbles de jamás presentadas en películas, ¿no? Este asunto de llevar el montón de gente, pues a cremar, ¿no? Porque no existían las condiciones para ciertas cosas, ¿no? Yo de repente lo veía y dije, chale, pues si eso está pasando allá, ¿qué nos espera, no? Los italianos están saliendo, ya no quieren estar confinados, hay pues no sé, si no levantamientos, por lo menos sí hay mucha manera de expresar su incomodidad, ¿no? Y bueno, pues sí considerar cómo estos imaginarios están tan metidos y que los vamos aprendiendo incluso con otros escenarios más que tienen que ver con el clasismo, con el racismo, y con otro tipo de circunstancias que los entendemos en primer término desde el entorno familiar, ¿no? No sé si se acuerdan, pero a mí me tocó el tiempo donde se hizo el Tratado de Libre Comercio, estoy hablándoles de la prehistoria,
Y entonces nos decían que ya pronto íbamos a ver en la calle a canadienses y norteamericanos, y que nosotros podríamos ir también muy fácilmente allá y demás cosas, y eso todavía no pasa. Bueno, ellos sí vienen seguido, ¿no? Pero nosotros no podemos ir muy fácilmente allá, ¿no? Y el TEMEC tampoco ha planteado ese sueño, ¿no? Entonces, lo mismo podemos observar en los procesos migratorios que existen desde esencialmente Centroamérica, pero también hay otras personas desde otras partes del mundo que llegan a Estados Unidos y piensan, es interesante observar su narrativa, ¿no? Sobre esta idea de que ni bien llegarán y ya les va a cambiar el mundo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Y tiene mucho que ver entonces con estos imaginarios que además son un núcleo duro de la cultura, ¿no? Que difícilmente vamos a desdibujar, ¿no? O sea, tan fuerte es el caso que la gente, digo, con toda la problemática que tienen sus países, ¿no? Se anima a viajar con sus hijos, toda la familia, ¿no? Para ver si en algún momento les permiten pasar. Y eso también me parece valioso ahí de comenzar a reflexionar, ¿no? Cómo eso está tan metido en nosotros, y tú nos pones pues un documento importante, ¿no? Del cual podemos evaluar varias cuestiones, que sería en este caso pues la literatura, ¿no? Entonces no sé si alguien más quiera comentar algo, si alguien tiene alguna participación. Me da gusto que Marina haya compartido también sus inquietudes, porque bueno, el caso de Marina, por cierto, Illari, es una de nuestras estudiantes de la maestría, y ella viene del área de letras, ¿no? Ella está estudiando el posgrado, y bueno, pues está abordando estos estudios, y desde luego que comienza a requerir, digamos, pues de otros enfoques quizá para nutrir mejor su trabajo, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien más quiera compartir, si alguien más quiera reflexionar sobre lo que ya nos expuso aquí el maestro. Creo que ya el tema del micrófono está solventado, entonces, no sé, por ahí veo que está también Rebeca, está David Barajas, que por cierto también está del área de literatura. Creo que David está a punto de titularse, si no es que ya se tituló, de la licenciatura, y entonces pues también él es de esa área. No sé si hay alguien más de esos espacios, pero seguimos aquí a la espera. Si alguien quiere intervenir, sobre todo la manera en que ha manejado el trabajo el maestro, también podríamos reflexionar un poco de aspectos metodológicos, si es que alguien quiere saber. A veces a quienes no estamos en estas áreas, por ejemplo, se nos ocurre simplemente tomar un fragmento y ponerlo ahí de relleno, ¿no? Pero desde luego que todo esto tiene su grado de dificultad y su seriedad. Hay métodos muy específicos, ¿no? Para hacer analogías, para hacer algún tipo de reflexiones como las que nos acaban de exponer. Entonces, pues, adelante. ¿Alguien quiere preguntar algo? Muchachas, muchachos. Bueno, si no, yo te puedo decir que Adelante. como mencioné al principio, creo que es muy importante entender que como dices, aquí lo importante es la metodología para hacer el análisis, porque la metodología sirve para cualquier otro objeto. O sea, el objeto de mi estudio es un mero pretexto. O sea, es interesante, es importante comprender, pero lo que es importante es cómo podemos trabajar textos literarios, en este caso, para extraer de ellos estas imágenes, y cómo podemos hacer el análisis para buscar, tal vez no llegar, pero sí buscar su origen. Claro, no vamos a cambiar el mundo, eso creo que está claro, pero sí es importante, o yo creo que es muy importante, tener las herramientas, una vez más, como personas que estudian la cultura, tener las herramientas
para analizar estos procesos y analizar estas ideas que tenemos, prejuicios, estas fobias, estas cosas que tenemos, para con la otredad, ¿no? ¿Cómo es el otro? ¿Quién es el otro? El miedo que se tiene, las distancias que se plantean, ver siempre tal vez lo malo en el otro, ¿no? Bueno, hay un otro malo y hay un otro bueno, porque siempre hay un otro que quiere venir, pero hay un lugar al que yo quiero ir. Y cómo hay un juego de distancias, y siempre pasa, hay un juego de distancias entre el extranjero y el local, ¿no? Tú eres local en tu tierra y eres extranjero en otra y nunca terminas de ser local, aunque los locales te adopten un poco, pero entonces también te vuelves extranjero de tu propia tierra y hay un juego de nostalgias. Hay que también ver la manera en la que recuerdan los personajes, por ejemplo, en este caso, a su tierra, cómo le quitan lo malo y solo recuerdan lo bueno, cómo lo convierten en un lugar todavía peor. Hay una serie de cosas que es importante tener elementos para poder analizar. Entonces, y por ejemplo, lo que dices, ¿no? Hay, no sé, las migraciones centroamericanas que buscan llegar a cualquier costo a Estados Unidos. ¿Cómo son? ¿Cuál es nuestro concepto de ellos como otro? ¿De dónde viene nuestro concepto de ellos como otro? ¿Cómo nos ponemos a la distancia de ellos como un otro cuerpo alejado de nosotros? Pero al mismo tiempo, ¿cómo nosotros nos ponemos en otra posición al ser migrantes? O sea, yo también soy migrante, pero no soy como ellos, ¿no? Yo también soy migrante, claro, pero soy distinto porque merezco otro trato, no el trato que tienen ellos, aunque el trato que tengan ellos pase por mi país, ¿no? Mi país donde es tan extraño como decir que la gente de Veracruz es distinta a la gente de Guadalajara o a la gente de Monterrey, porque además vivimos en ecosistemas distintos enteramente, ¿no? Y crecemos en culturas distintas, pero sigue siendo nuestro país y compartimos esta serie de narrativas fundacionales que nos convierten a todos en mexicanos y que nos hacen una unidad cuando hablamos del otro, ¿no? Y luego, no sé, los que hemos tenido la oportunidad de migrar con condiciones favorables, cómo nos encontramos también que de repente alguien en la calle se voltea y te dice, tú regrésate a tu país, o no hables ese idioma, habla el mío. Así es como, no, espera, pero yo soy bueno, ¿no? Yo no soy de los otros, yo soy, pero esa es una distinción que solamente tú haces, que para el local no existe, ¿no? Tú solo estás aparte. Claro. Y también, o sea, y tenemos las ideas, ¿no? De, por ejemplo, eso, los europeos son más fríos que nosotros. Pero aquí también hay gente que te tiende la mano muchísimo y que te adopta inmediatamente y que se vuelve tu amigo. Como hay gente que es muy mala onda de regreso en casa, ¿no? Pero construimos estas narrativas para diferenciarnos, para mantener un juego de distancias. Construimos estas narrativas para comprender el mundo, para darle un sentido. Pero al mismo tiempo, y de una manera funciona, pero al mismo tiempo también nos impide alcanzar una concepción más integral del otro. No sé si me explico. Y sí, siempre hay un pasto más verde, ¿no? Claro, porque además, pues generalmente construimos también desde el privilegio. A ver, dice aquí Manuel, está escribiendo. Y Yari, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Al inicio de la conferencia mencionaba que el boom latinoamericano fue la entrada de los latinoamericanos en la literatura universal. Mi pregunta es sobre la universalidad de la literatura. No está condicionada por el centro. ¿Es posible aún creer que la literatura es universal más allá de las tendencias? Es lo que pregunta Manuel Covarrubias, estudiante de la licenciatura en Humanidades. Al principio de mi presentación hablaba sobre el sistema de literatura mundial, como lo comprendemos ahora, en el que
se establece, bueno, en el que se dice, en el que sí se expone, que las relaciones entre las distintas literaturas nunca es lineal, o sea, en ese sentido de decir que la literatura es universal de una manera más inocente. Las relaciones, como sabemos, las relaciones entre distintas literaturas no es una relación horizontal, nunca es una relación horizontal. Hay relaciones verticales, en las que son relaciones de poder, en las que una literatura se impone a otra, sea por tendencias de marketing, sea por imposición ideológica, sea por montones de razones. Las literaturas no pueden ser consideradas como una relación, como con relaciones horizontales. En el sentido de la entrada de lo latinoamericano al boom, a la literatura universal, por llamarlo de alguna manera, es la literatura mundial, quiero decir que es el primer momento en el que la estética latinoamericana encuentra un lugar reconocido y se integra a los sistemas económicos, a los sistemas de distribución y obtiene un reconocimiento y crea una propia voz. Ahora, la literatura, como también mencionamos al principio, bueno, hace un momento cuando hablábamos de Pascal de Casanova, durante mucho tiempo la literatura ha tenido que tener el reconocimiento de un centro. Por lo tanto, en esa forma de cosmopolitanismo, la literatura sí, los textos literarios han requerido esa condición de ser reconocidos por la crítica especializada de Le Monde, por decir una cosa, ¿no? Por los críticos en la Sorbona, por París, por los grandes centros. Sin embargo... Por la Real Academia Española. Por la Real Academia de la Lengua Española, claro, o sea, por los grandes centros, ¿no? Por lo que se supone que son los grandes centros. Pero después se entiende también que después de los 70, después del boom, y después del crecimiento y florecimiento de otras literaturas, las literaturas chinas, las literaturas japonesas, las literaturas surasiáticas, la literatura rusa, claro, como un asunto de peso pesado, pero también las literaturas antillanas, la negritud, por ejemplo, el gran movimiento de la negritud, hemos alcanzado un punto en el que la teoría, claro, pasando a través de la teoría de lo postcolonial y de colonialismos y otra serie de términos, hemos llegado también a comprender que aunque estas dinámicas no sean necesariamente horizontales, podemos empezar a entender que su verticalidad también depende de dónde pongamos nosotros el centro y cuál es la visión de la que nosotros partimos. Homi Bhabha habla mucho de esto cuando dice que es necesario entender la posición, por ejemplo, del migrante, y podemos hablar de una literatura migrante, ¿no? Entonces, la literatura universal, claro que no puede funcionar como una cosa súper bonita que incluye a todo mundo, ¿no? Pero sí puede funcionar como un sistema en el que todas las posiciones existen y todas las posiciones pueden ser consideradas o tienen que ser consideradas. Eso, no sé si le sirve. Fíjate que me hiciste recordar. Gracias, maestro. Mira, aquí está preguntando Marina, dice, yo quisiera que nos pudieras referir nuevamente cuáles son las teorías que explicaste. No alcancé a notar, dice, nos hablaste de la narratología de teoría de la personificación. Me parece que algo que era así como teoría de la proyección de espacios, y creo que me falta uno o dos. No sé si por ahí también quisieras comentar algo a Marina. También me hiciste recordar con lo que estás ahorita explicando, Yari, lo que se determinó durante muchos siglos sobre lo que era histórico y no era histórico, por ejemplo, ¿no? Para reflexionar el tema de cómo las sociedades ágrafas no son históricas, ¿no? No valen, no,
la tradición oral, pues, pues es como de primitivos, ¿no? Y entonces para efectivamente considerar que una sociedad entra a un proceso de desarrollo y al pináculo, ¿no? De lo máximo, ¿no? Pues tenía que escribir, ¿no? Entonces, estas otras formas de considerar las, que además no sé si también le podríamos llamar literatura, pues estas otras formas de hacer, no solamente en comunidades indígenas, ¿no? De todo el mundo, sino también estas otras formas que a veces se contemplan como transgresoras, ¿no? Sobre las maneras en que estamos escribiendo, ¿no? A partir de los chats, estas claves, estos códigos, ¿no? Que representan simbólicamente para, sobre todo para nuevas generaciones, ¿no? Otros elementos que me imagino que la Real Academia Española no los va a considerar de momento, ¿no? Podemos ahí hablar del lenguaje incluyente, ¿no? Que si sí, que si no, que si todes, que si todos, abarca todo, ¿no? Y entonces estamos en la disyuntiva, cuando nos conviene nos arropamos del árbitro, y cuando no, pues yo digo lo que se me ocurre y me tienen que respetar por ello. Y esa es como la tensión que puede existir también en el mundo, ¿no? Con estas otras posiciones. Es interesante cómo quienes van inventando una X, una P y un número, ¿no? Para decir, yo a la fecha todavía no logro entender qué quieren decir con ciertos códigos, ¿no? Y tengo que buscar en internet qué quería decir eso, ¿no? Para más o menos entender este punto. Y esos personajes son los que luego se pelean contra aquellos que ocupan todes, ¿no? Mi referencia está más chida, mi XP2 está más chida que el todes, y entonces ahí se arma estos argüendes que pasan, ¿no? Entonces, bueno, esto no lo vamos a concluir en este momento, solo quería citarlo, ¿no? En estos contextos, ¿no? Donde ¿qué es la literatura, ¿no? También, ¿qué comienza a ser literario algo? Y bueno, pues no sé si también al respecto de la interrogante y la inquietud que tiene Marina, pues también le quieras ahí abundar con los aspectos que ella creo que no pudo anotar. Por favor. Creo que, o sea, claro, la primera pregunta siempre es, ¿qué es literatura, no? Hay miles de respuestas a esto, hay montones de formas de teorizar, de montones de lugares para teorizar sobre este asunto. Por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo un libro de un señor que se llama Beecroft, que habla sobre ecosistemas literarios. Y él, para hacerse a sí mismo la vida más fácil, empieza diciendo que él va a considerar literatura solo lo que está escrito, por ejemplo. Y es válido porque es a partir de ahí que él puede hacer su estudio, ¿no? Ahora hay otra cosa, por ejemplo, en La ciudad letrada, sobre todo de Ángel Rama, podemos ver la importancia que tuvo la imposición de la lengua escrita al momento del desarrollo de la conquista. La ciudad, lugar civilizado, contra el campo, lugar salvaje. Una de las grandes diferencias era que en la ciudad se sabía escribir y los códigos estaban establecidos a través del sistema de palabras. Entonces y desplaza, o sea, lo que no es, como dices en la historia, ¿no? Lo que no está escrito no puede ser considerado, y entonces se desplaza a un lugar totalmente marginal, que es una cosa que después se rescata cuando se empieza a hacer el estudio de las narrativas prehispánicas, por ejemplo, pero siempre es un asunto de traducirlo a la lengua, de plasmarlo en un escrito, ¿no? Para que entonces adquiera ese halo de validez que solamente lo escrito puede dar, ¿no? En cuanto a Marina... Sí, además, perdón, son parte de las obsesiones que tiene, por lo menos el caso mexicano, de las famosas universidades interculturales. Es
muy raro para mí, digo, después de haber trabajado por lo menos en 3 del país, hay, pues sí, hay el respeto supuesto de la lengua, hay muchas cosas, pero al final te titulas con tesis, ¿eh? Y debe de existir entonces todo un aspecto metodológico y científico, ¿no? Para argumentar, por ejemplo, por qué es importante tu lengua. Cuando eso, a mi juicio, no, vaya, tendrían que generar sus propios elementos, pues, para crear otras cuestiones, ¿no? Entonces, sí, aquí es este asunto tan raro, ¿no? De adquirir legitimidad a partir de discursos como, por ejemplo, el científico y escribir, por ejemplo, ¿no? Es decir, hasta ahora, con el seguimiento que llevo, fíjense que no se ha presentado un trabajo de titulación mediante la tradición oral, por ejemplo. Que alguien lleve y presente, no sé, ¿no? Lo que en algún momento se pueda considerar, porque no lo acepta la SEP. Por ejemplo, que alguien se titule organizando una fiesta comunal, ¿no? Que además es un broncón, ¿no? Del tamaño del mundo, y que requiere de todo un procedimiento de años incluso, ¿no? Entonces, no hay nada de eso, ¿no? Al final, de todas maneras, hay que escribir en español con un abstract en inglés y otro en francés, ¿no? Y esa es como la cosa ahí inquietante. No creo que sea un problema exclusivo de México, pero bueno, pues son de las cosas que uno luego sabe un poco más. ¿Puedo comentar algo rápido? Claro. Sí, sí, Jorge. Estaba pensando justo ahora que hablaban esto, eh, sobre también, bueno, Norbert Elias tiene un libro que se llama justamente el proceso de la civilización, donde marca esto, ¿no? Cómo se empezó a usar el tenedor, el cuchillo, por qué, la vestimenta, el rol de las mujeres, el manual de Carreño, cosas por el estilo, ¿no? Etcétera. Muy interesante, si lo pueden revisar después, pero yo estaba pensando más bien como en esta nueva era digital, ¿no? De los prosumidores, que es esta figura del consumidor que produce. Además, nosotros al publicar en redes sociales estamos generando, estamos produciendo, y a la vez al estar viendo los feeds de nuestros amigos estamos consumiendo, no somos prosumidores, pero a partir de ahí, cómo se está dando también un nuevo lenguaje iconográfico, basado en memes y en emojis. Hay gente que se escribe solamente con emojis y se comprende, ¿no? Se comprende lo que están tratando de decir. Entonces eso también es algo que solo por no ser letra o por no ser escrito no es tomado en cuenta, pero de todos modos eso es un campo muy fértil y muy inexplorado para realizar ahí pues varias investigaciones al respecto, ¿no? También me estaba acordando ahora con esto que decías de los migrantes, hay una antropóloga brasileña, no acuerdo ahora cómo se llama, la acabo de ver en un congreso hace como una semana, que ella trabaja con jugadores brasileños en Europa. Entonces, como ellos son latinoamericanos, usualmente de origen pobre, bueno, digamos, de clase social baja, etcétera, pero como ellos llegan a Europa y en cualquier otra condición serían discriminados, serían latinos hechos de lado, serían latinos sin oportunidades, pero por el campo en el que llegan, son considerados, digamos, migrantes con privilegios, ¿no? Entonces se les da un trato muy diferente a cualquier migrante en sus mismas condiciones, pero en otro campo, sería totalmente discriminados o no tomados en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, en general, como era todo eso. Sí, eso es, por ejemplo, eso es sumamente Gracias. interesante, porque lo que dices sobre las formas iconográficas de comunicación, ¿qué habrá sido eso? Hace unos 5 años, el Premio Nacional de Poesía, tal vez se dio a una persona que escribía poemojis. Y son emojis acomodados en forma de versos, ¿no? Y esto fue un escándalo de no acabar. Pero, Como o el sea, premio que recibe también Bob Dylan, ¿no? Hace poco los puristas al respecto de literatura, pues decían, pues, ¿cómo es posible que este hombre, que ha escrito, cuántas cosas ha escrito, ¿no? Para quienes somos fans, para quienes nos gusta su música y demás, bueno, uno puede ponerse contento, pero ese tipo no hace literatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, que era el planteamiento ¿y qué cosa se hace cuando escribes y eres cuidadoso con la letra de tu música, ¿no? Entonces, si no haces literatura ahí, ¿qué haces, pues, no? Entonces, es otro punto más, ¿no?
Sí, Adelante, claro. maestro. No sé, Bueno, ahí ahora quería contestarle a Marina, antes de que el chat se siga moviendo. sí, sí. Este, en las teorías hablamos de narratología, y dentro de la narratología se habló de la narratología cognitiva, que incluye, claro, la teoría de la personificación, la teoría de la proyección de espacios y la teoría de, yo lo tengo aquí, personificación. Dame un segundo. Personificación, proyección de espacios y aquí está. Teoría de la mente es la otra. Y narratología contextual y imagología son de las que mencioné. No sé si hay algún otro comentario más. Preguntas. No, mira, aquí hay un comentario que hace también la doctora Julieta. Déjame ver que aquí también se me van escapando porque hay excelente conferencia, nos permite detenernos a reflexionar sobre las distintas narrativas en tiempo y espacio y además esta idea sobre los que editan y distribuyen las obras literarias y cómo estos observan el mercado de lectores, ¿no? Y que efectivamente tiene que ver con esto, ¿no? Como nada es inocente, pues también, ¿no? O sea, hay un posicionamiento que a veces se presume político, y otras tiene que ver también con el asunto, pues, bueno, de la subsistencia, ¿no? Del hecho de que uno reciba los honorarios necesarios, pues hay gente que también se le ahorita recuerdo, ¿no? Estas historias fantásticas que nos narran de personas que en medio de una crisis extrema se ponen en una cafetería, se ponen a escribir un texto y entonces de ahí sale Harry Potter, ¿no? Y entonces, ¡pum!, se vuelve increíble para todo mundo, pero parece que existe un sistema que ya está creando eso y que además también crea la historia de la persona, ¿no? Esto que siempre nos va a agradar, ¿no? La autora que viene de una circunstancia de vida muy, muy triste y entonces, bueno, pues triunfa, ¿no? Y eso es agradable hasta cierto punto, ¿no? Parece que sigue sirviendo mucho esa historia precisamente romántica, ¿no? Y que ahí pega, ¿no? Entonces, también hay más comentarios. Dice aquí Marina, fue una beca del FONCA, eso de los poemojis. Sí, Dice Marina. Profesor, ¿podría escribirle por correo electrónico referencias por la teoría narrativa? Si pudiera escribirlo aquí en el chat. Ya desde hace rato escribió su correo Yari, pero ya lo ha vuelto a escribir. Pero fíjate pues, cómo es. Pues, sí, adelante. Hay una cosa que es súper interesante con lo que acabas de decir, por cómo se van llenando los espacios del mercado. Sigmund Bauman tiene un librazo de teoría del consumo, sobre cómo la gente, cómo pasar de una sociedad productora a una sociedad consumidora, o una sociedad consumidora a una sociedad productora. Y cómo es necesario que las industrias para vender necesitan llenar los espacios que van dejando otras, los pelotazos que pegan, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre nos hizo falta una saga de ciencia ficción. Tuvimos El Señor de los Anillos, Dunas, etcétera, etcétera. Pero luego cuando se extrapolan a diferentes medias, ¿no? Encuentran un nicho. Entonces, por ejemplo, claro, El Señor de los Anillos pega un pelotazo y toda la industria voltea a las sagas de ciencia ficción. Y entonces es necesario producir un Harry Potter, ¿no? Ya es un pelotazo Harry Potter. Y entonces después se quiere hacer Eragon, pero es un fracaso y entonces se deja el proyecto a un lado.
Pero luego tenemos Game of Thrones, que también es un libro que tenía muchos más años ahí y que se vuelve una superproducción y cumple con llenar el vacío de que de una falta de ese producto, ¿no? Entonces, claro, hay una clara tendencia de ir llenando vacíos con las necesidades de unos consumidores en particular. Con los libros pasa lo mismo, o sea, quiero decir que, por ejemplo, el realismo mágico. Hay una cosa que es muy importante, que es que el realismo mágico se vendió hasta que se agotó. Y las editoriales, después del éxito de 100 años de soledad, se pusieron a buscar como locos quién pudiera escribir el próximo libro de realismo mágico. Y terminamos con, ¿cómo se llama ese? La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que es una copia en toda regla de 100 años de soledad, pero con fantasmas. Oye, pero además, no sé si has checado, pero el inicio de la serie de Narcos, tan popular a nivel internacional, sí plantea una reflexión sobre el realismo mágico. No sé si lo hayas checado, pero ahorita me viene a la mente, digamos que el inicio, el primer capítulo, viene ahí una reflexión sobre uno de los personajes que sale en esta serie y parece entonces que toda la serie, que además son como 4 temporadas, no sé, 4, 5 y 2 más mexicanas, está posicionada la idea, porque además los datos de ciertos escenarios muy particulares y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahora la gente lo vincula con otra cosa que no tiene que ver con lo que originalmente nació, ¿no? Ahora es realismo mágico igual a Narcos, igual a, ¿cómo se llama? Bueno, a este narco colombiano ahorita, ¿no? Pablo Escobar. Al ese mero, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Ya adquiere otra dimensión y otro uso, ¿no? Que también es interesante, pienso. Es que es muy interesante porque, por ejemplo, creo que hace mucho más hace mucho más fácil acercarse eso es una cosa que es importantísima, creo. La violencia, ¿no? Las formas que tenemos de aproximarnos a la violencia. Si empezamos a considerar, por ejemplo, esto que pasa, aquí pasó que de repente salimos un día a la calle, no sé qué temporada de Narcos iban a estrenar, salimos un día a la calle y en todas las paradas de los autobuses había pósters de narcos con pistolas y se veían súper guapos todos y estaban súper bien vestidos todos y tú los veías así. ¿Qué es esto que está pasando aquí, no? Era una cosa sumamente fuerte, ¿no? O llegar a algún lado y que algún compañero te diga, sí, mexicano, como en Narcos, ¿no? Y así. Espera, no. Porque hay una romantización, también hay una forma de exotización de esta violencia. Es como, esto es interesante, como si fuera un libro de policíaca, ¿sabes? Entonces, también es otra cosa que valdría la pena ver. Hay muchos estudios sobre por qué romantizamos la violencia y a los malos y esto, ¿no? Pero también es interesante ver cómo la distancia nos hace percibir la violencia de maneras muy distintas. La guerra en Siria, ¿no? Por ejemplo, por decir una cosa, verlo en la tele e imaginártelo es una cosa bien distinta a conocer a alguien de Siria y que te diga, bueno, es que no he hablado con mi mamá en 3 días porque no hay luz. Y entonces se vuelve real. Hay otra vez un juego de distancia entre las cosas que pueden, cómo tomas las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Lo puedes volver un asunto pues más o menos fantasioso, o lo puedes volver algo real, o cómo te aproximas a las cosas que pasan. Y eso solo puede ocurrir gracias a la manera en que son contadas las cosas. Porque, claro, en la ciencia, en la narrativa de ficción, las cosas pasan de una manera que no necesariamente se corresponden con el mundo real.
Yo otra vez, perdón, Ay, ya voy a dejar de participar. adelante. No, dale, dale, No, Jorge. pues adelante, Jorge. Creo que Sí. no sé si también hay, aquí también, y Yari, ahí te recuerdo que en el chat hay participaciones y comentarios. Sí, Incluso sí. ahorita que concluya Jorge, si te parece hacer una reflexión extra, digamos ahí, ya te estamos desmañanando, por cierto. ¿Qué hora? No, Es no, madrugada ya. no, van a dar apenas las 11, todavía es buena hora para estar en Bueno, ok, un todavía es viernes buena hora. despierto. Es hora legal Adelante, todavía. Jorge. Adelante, Jorge. Te falta tu Pilsner. Bueno, entonces, ok, yo estaba pensando también, fíjate que también tuve oportunidad de estar en otro país y todos me decían eso, Narcos, oye, es cierto lo que de la serie de Narcos México, es cierto que son reales esos personajes, es cierto que pasó eso. La verdad yo no había visto la serie, entonces no tenía ni idea de qué contestarles, pero así como, no, como tú pones ese ejemplo de que nos ven a los mexicanos y que te preguntan cosas de Narcos, también aquí mismo en México, así usualmente es el trato cuando conoces a alguien de Sinaloa, ¿no? O de Tamaulipas, ¿no? Que son los estados que han estado más asolados por el narcotráfico históricamente, pero que también, como tú dices, esas diferentes perspectivas. O sea, a lo mejor ellos realmente son víctimas de toda la violencia que está sucediendo y no, no es necesariamente generalizar que ya porque son de allá, de Mazatlán o de Culiacán, ya son narcos, ¿no? Nada, o no sé, de Reynosa. Por otro lado, también estaba pensando, justo con una pregunta que leí por ahí en el chat, que seguro ahora vas a leer, esta idea de también los géneros literarios alrededor del narcotráfico, específicamente, pues los géneros populares cantados, ¿no? Como el corrido. Corrido es originalmente, bueno, viene de la Revolución, pero digamos que tiene una segunda ola de donde se revive a partir de crear historias, ¿no? Narrativa oral a partir de andanzas de los propios narcotraficantes, ¿no? O sea, ellos pagaban o siguen pagando por que les hagan sus canciones. Entonces, bueno, también es otro tema a explorar. Por ahí, no recuerdo si lo leí o me lo platicaron, pero era la historia de un investigador, un antropólogo, que quería estudiar esta cultura del narcotráfico, ¿no? Entonces, pues no podía entrar como realmente a tener contacto con esos grupos de crimen organizado, y alguien una vez en un mercado le dijo, mira, ¿quieres saber realmente lo que está pasando? Compra esto, o sea, los discos de narcocorridos, ¿no? Así, aquí viene todo viene aquí. Así ya no te arriesgas tu vida, todo está aquí, ¿no? Entonces, o sea, ya se ha vuelto también parte del imaginario social, ¿no? Y se ha normalizado ese grado, ¿no? De que incluso hay personas, yo tenía, por ejemplo, una prima que vivía en Nayarit, que me decía que todos sus compañeros de clase en primaria querían ser o narcos o novias de narcos, ¿no? Entonces también se crece con esa idea de que es el camino que te va a llevar pues al logro rápido, para que no trabajes, etcétera, ¿no? Robin Hood, no lo sé, hay diferentes miradas, cada quien tendrá su propia mirada al respecto. Pero bueno, en general es lo que lo que tenía en mente. Ya no voy a participar, perdón, ya le estoy quitando presentación a los Tú demás. participa. Pues fíjate que sí, o sea, como narrativa es muy interesante por cómo, como dices, cómo nos ayuda a normalizar, pero también es porque nos ayuda a existir con esto. Si lo volvemos una narrativa, nos ayuda a colocarlo en un lado del mundo y que no nos afecte, en cierta manera. Lo puedes volver una ficción y entonces te guarda un poco la distancia de la realidad con la ficción, ¿no? O sea, que siempre puedes salir de la ficción y alejarte y entrar cuando quieras y salir cuando quieras. Entonces, yo creo que eso es importante también pensarlo. Ahora, claro, en la literatura ya tiene varios años que se empieza a trabajar el tema y tienes trabajos increíbles, pero al mismo tiempo son bastante... Cuando lo desprovees de su parte narrativa, de su parte ficcional, y miras las cosas que están diciendo, sí son muy duros, ¿no? También porque tal vez no nosotros necesariamente en Jalapa, pero estás cerca de ello y sabes que las cosas no se solucionan cerrando el libro y alejándote un poquito, ¿no? Porque además levantas la cara y sigue existiendo a tu alrededor. Y luego, claro, estas narrativas provocan que, dadas situaciones económicas, históricas, sociales, haya un deseo profundo de alcanzar un lugar en la cultura esta, ¿no? Entonces, todo esto abona, o sea, y entender de dónde vienen
o cómo es que estas cosas se integran al imaginario social es importante. Pues esto es lo que yo quiero decir al final, que siempre es importante entender cuál es el procedimiento por el cual estas cosas se integran a nuestra memoria colectiva y a la manera en la que comprendemos el mundo. Sí, ahí están. Yo creo que es difícil que no podamos hacer este asunto de asociar nuestra infancia, en el caso mexicano, por ejemplo, con los libros de texto, y cómo nos hicieron aprender de manera solemne un montón de herramientas literarias como poesías, cuentos, narraciones y demás, ¿no? Y ahí está, en el imaginario de una cierta generación que supongo que no sé cuántos años ha de haber durado, ¿no? No sé si lo han checado, a veces hay se comparte vía Facebook, ¿no? Esta, estas pequeñas historias de la rata que plancha y que se plancha la cola, Saverio cola de flor, y un montón de historias, pues, clásicas, ¿no? Que se van quedando al igual que las imágenes, incluso, ¿no? Que además eran bonitas, eran vistosas, eran bien cuidadas, incluso en ciertos sentidos. Había una muy buena edición. Yo no recuerdo errores como ahora los podemos observar, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en el tema de tratar de editar el texto. Digo, ahorita como papá me toca y luego ojear los textos de mi hijo y sí hay cosas completamente diferentes, ¿no? Ya no, ahorita iba a citar otra referencia controversial, los clásicos, ¿no? Ya no se recurre tanto a los clásicos, ¿no? Los clásicos de quién, de dónde, ¿no? Creo que eso también es una de esas cuestiones que compartimos generacionalmente, y lo que acabo de decir acaba de evidenciar ya mi ruquez, ¿no? Porque estoy ya rayando en esa circunstancia en donde ya me da pena, ¿no? Eso de que todo tiempo pasado fue mejor. No es así. Creo que han ido creando nuevas cosas muy chidas. Hay varias cosas que ahorita yo no podría vivir sin ellas, ¿no? Pero bueno, pues una disculpa por la ruqueza aquí que ya me ampara, ¿no? O sea, no lo puedo evitar. La doctora Julieta dice que, bueno, las narconarrativas es un género literario, ya diste algunas opiniones, los corridos y demás, ¿no? Este asunto que da cuenta, ¿no? Y que además no es nada nuevo, los Tigres del Norte, los Alegres de Terán, y otras agrupaciones de ciertas regiones del país ya daban, ya reportaban lo que estaba sucediendo, ¿no? Y además la colusión que siempre ha existido, incluso con otras instituciones, pues del caso mexicano, ¿no? No solo de México, sino también de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Estas fusiones, estas cosas raras, y después el rock mexicano también propone reflexionar. Ahorita me viene a la mente el caso de Sara, la canción de Sara del Tri, ¿no? Que narra parte de la historia de Caro Quintero, ¿no? Y el romance que tiene con una chica de cierto nivel socioeconómico, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vienen y hay varios elementos que creo que también son interesantes y que generan imaginarios, ¿no? Hace poco Obrador le decía a Lora que era un conservador, pero como historiador no me resulta complejo reflexionarlo en ese tono, en un tiempo donde tocar este género musical públicamente después del 68 era una labor pues realmente contestataria, increíble, digo, por el hecho de que ya ahorita está escribiendo el tipo otras cosas, pues ya es harina de otro costal, pero bueno, así están las circunstancias políticas también, ¿no? No sé, maestro, si usted quiera comentar algo más o si alguno de nuestros compañeros o compañeras que nos acompañan amablemente en esta clase quieran efectuar alguna reflexión, algún comentario extra, como para ir cerrando la clase del día de hoy. Adelante.
A mí Bueno, personalmente se me hizo una clase, voy a decir clase, muy interesante, independientemente de la pregunta que tenía respecto a las mujeres y tal, pero bueno, creo que eso, hay cosas que no sabía. Yo estudio la Facultad de Letras aquí en Lisboa también, y hay cosas que no tenía visto anteriormente.